En estos últimos años, yo diría, en estos últimos 20 años, en nuestra cultura jurídica era bastante habitual que los trabajos sobre prueba o los debates sobre prueba o razonamiento probatorio iniciaran haciendo mención de digamos, de la escasez de material, de la escasez de estudios, de la escasez de bibliografía en castellano acerca del razonamiento probatorio, por diferencia de lo que ocurría en otras latitudes, en otras culturas jurídicas, muy especialmente en la anglosajona. Esto ha cambiado mucho por el trabajo de muchísimos autores, de los que me permito simplemente citar la maestría de Michele Tarufo, que desde el año 75, donde publicó su tesis doctoral sobre la relevancia de la prueba, hasta el 92, donde publicó la prueba de los hechos y posteriormente, pues hasta su fallecimiento hace un año aproximadamente, pues ha tenido un impacto impresionante y ha dejado y ha revolucionado, en mi opinión, la comprensión de los temas probatorios en nuestros países. A pesar de esos cambios que se han producido, de ese hoy ya acervo literario importante, de esa bibliografía importante, también en Perú, me permito recordar los trabajos de nuestro compañero precisamente Pablo Talavera, que ha sido también, que ha sido ha liderado también en Perú y ha tenido un impacto muy importante en sus trabajos en esta precisa materia. Bien, pues las cosas han cambiado mucho, decía, y hoy vemos en nuestra literatura, en nuestras bibliotecas y en nuestra jurisprudencia unos cambios muy grandes. No tanto, desgraciadamente, todavía en las legislaciones, en los códigos procesales, porque, bueno, quizás el proceso de decantamiento es más lento hasta llegar a cristalizar en los códigos procesales y no se ha llegado a producir con tanta claridad. A pesar de que en estos 21 años que llevamos, casi bueno, 22 ya, de siglo XXI, así se han dictado en toda la región iberoamericana un buen número de códigos procesales nuevos, civiles, penales, laborales, administrativos, etcétera, pero en materia probatoria los cambios eh, no han sido tantos. No han sido tantos. Y sobre todo, no, todo lo que tiene que ver con la valoración de la prueba y con la decisión probatoria. En todo caso, como les digo, los cambios han sido muchos y para bien. Se han ido asentando aspectos que hace 20 años no estaban asentados en absoluto o estaban directamente ignorados o puestos en duda. El objetivo de la averiguación de la verdad, entendida como verdad como correspondencia, como el objetivo institucional de la prueba en el proceso judicial, en cualquier proceso judicial. Penal, civil, contencioso administrativo, laboral, eclesiástico, en cualquier proceso judicial de que se trate. El objetivo es, y no puede ser otro, el objetivo institucional de la prueba, que la averiguación de la verdad, entendida como verdad como correspondencia, con el mundo externo al proceso. Esto creo que se ha ido, que es uno de los aspectos que se ha asentado ya y que, aunque todavía hay quien lo discute, pues se ha ido consolidando en nuestras doctrinas. También la propia noción de valoración racional de la prueba vinculada a la concepción racional de la prueba. Una manera de entender la prueba en el procedimiento que niega precisamente una concepción alternativa, un modo alternativo de trabajar, que era la concepción persuasiva de la prueba o subjetivista también denominada. La exigencia, en tercer lugar, de motivación de las decisiones probatorias como parte del debido proceso.
¿Mm? Una exigencia que además en este caso se ha trasladado a los códigos, a las constituciones en algunos casos y también a los tratados internacionales de derechos humanos. Basta mencionar el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su traslación a la jurisprudencia internacional convencional, como es, por ejemplo, como se recuerda, por ejemplo, en el caso Segarra Marín contra Perú de la Corte Iberoamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una exigencia de motivación de las decisiones judiciales sobre la prueba, no solo sobre la quaestio iuris, no solo la justificación de las decisiones interpretativas o de la aplicabilidad de una norma, sino también de las decisiones sobre los hechos. Motivación que debe aportar el órgano judicial. Y aquí me permito señalar algunas cuestiones que, sin embargo, y a pesar de esta, digamos, progresivo asentamiento de la concepción racional de la prueba en la literatura, en la jurisprudencia y en las legislaciones, todavía una serie de cuestiones que todavía quedan pendientes. Y quedan pendientes porque yo diría estamos en una especie de momento de tránsito, un tránsito que va de 2 o 3 siglos de dominio de una concepción persuasiva, subjetivista de la prueba, a esta concepción racional que va asentándose, pero que todavía no tiene firmes todos los resortes en nuestros países. ¿Qué cosas están quedando? ¿Qué resabios de la concepción persuasiva están quedando? Una vinculación continua de la valoración de la prueba con el convencimiento del juzgador, con la convicción del juzgador. Lo dicen muchísimos textos procesales, todavía remiten al convencimiento, a la convicción. Se habla de elementos de convicción para referirse a las pruebas. Se menciona el que haya motivos bastantes para creer, que haya certezas morales, que haya, en definitiva, estados psicológicos subjetivos del juzgador acerca de los hechos que hayan ocurrido. Y este es un elemento incompatible totalmente con una concepción racional del proceso, de la prueba en particular, y yo diría también es un elemento incompatible con un concepto riguroso del debido proceso. ¿Por qué introduce al razonamiento un elemento que es totalmente subjetivo, que es la convicción del juzgador? Y no cambia demasiado las cosas si a esa convicción se le pone un apellido, el apellido de racional. Y se dice, no, debe ser un convencimiento, pero el convencimiento racional. Porque aunque le pongamos ese apellido, aunque le pongamos ese criterio adicional de que deba ser un convencimiento del juzgador, pero un convencimiento racional, sigue siendo un convencimiento. Es decir, si el juzgador no alcanza el convencimiento, entonces no habría prueba suficiente o no habría un hecho, no estaría probado. Y esto es un elemento netamente subjetivo. La palabra clave aquí, y de ahí es el título del libro al que hacía referencia el doctor Caro en la presentación, es que la convicción debe ser desterrada de nuestro análisis de la prueba. Por eso, prueba sin convicción. La convicción, el convencimiento del juzgador, de ustedes, el mío o el de mi mamá, es irrelevante desde el punto de vista justificatorio de la decisión probatoria. No es irrelevante, en cambio, puede ser hasta muy importante desde el punto de vista explicativo, desde el punto de vista de la sociología del derecho, desde el punto de vista de la psicología del derecho incluso, o de la psicología de los jueces. Pero es irrelevante desde el punto de vista de la pregunta de en qué condiciones está justificada la decisión probatoria. Esas condiciones nunca pueden apelar al convencimiento judicial. El segundo elemento que todavía nos queda, ese resabio de la concepción, esos resabios de la concepción persuasiva, es un modo de entender la inmediación
como límite al control de la valoración de la prueba. La inmediación, esto es, la inmediación entendida como mecanismo de conocimiento por parte del juzgador que le permite precisamente alcanzar esa convicción. La inmediación como exigencia de presencia física del juzgador en la práctica de la prueba a los efectos de poderle transmitir las percepciones que van a fundar sus decisiones probatorias. Desde luego la inmediación, el principio de inmediación y la inmediación probatoria es muy importante y no es negado tampoco por la concepción racional de la prueba, pero le otorga un papel totalmente distinto. Exigimos que el juzgador esté presente en la práctica de la prueba, pero no a los efectos de obtener una especie de conocimiento por ósmosis de la práctica de la prueba, tampoco a los efectos de juzgar aspectos subjetivos como el comportamiento no verbal, como si el sujeto suda o no suda, el declarante se comporta de una manera o se mueve de una manera o se mueve de otra, sino la inmediación como una manera de que el juzgador pueda dirigir el proceso y pueda intervenir en la práctica de la prueba en contradicción. Intervenir con sus límites que lo hagan, que lo mantengan en su posición de juzgador y no lo conviertan en parte, pero intervención a los efectos de obtener un mejor conocimiento. De incluso realizar preguntas aclaratorias si es que tuviera dudas acerca de lo que los testigos o los peritos, por ejemplo, estuvieran declarando, de pedir abundamientos respecto de cuestiones relevantes, de poder incluso, si el sistema lo permite, ordenar prácticas de prueba que hubiesen resultado, que aún no solicitadas por las partes, hubiesen resultado relevantes a la luz de la práctica de otras pruebas, pero sobre todo también de dirigir el proceso, de dirigir la práctica de la prueba, controlando el modo en que las partes quieran desarrollar esa práctica de la prueba, impidiendo preguntas sugestivas, impidiendo interrogatorios destructivos que tienen por finalidad no la averiguación de la verdad, ni siquiera extraer el conocimiento que un testigo pueda aportar, sino simplemente destruir a ese testigo o ese perito, etcétera, etcétera. Por tanto, una manera de entender la inmediación que no impide el control, porque la inmediación no es un método de conocimiento que impida que aquellos que no han tenido conocimiento, esa inmediación puedan controlar. La inmediación es un modo de desarrollo en contradicción de la práctica de la prueba y no impide el control en segunda instancia en absoluto. El tercer elemento, el tercer resabio, es precisamente, y este es importante para el tema que debemos tratar hoy, la ausencia completa de reglas sobre la decisión probatoria, en particular de estándares de prueba. Si uno se pregunta cuáles son los estándares de prueba que regulan nuestros procedimientos, bueno, quizás primero es importante mínimamente aclarar qué hay que entender por un estándar de prueba. El estándar de prueba es una regla que establece cuál es el umbral de suficiencia probatoria a partir del cual podemos decir que un hecho, una hipótesis sobre los hechos está probada. Cuando hay suficiente prueba. Y esto nos lleva a un asunto fundamental, que es a la comprensión de que aunque el objetivo de la prueba es el de la averiguación de la verdad, ello no quiere decir que podamos tener certezas racionales acerca de la verdad de los hechos. Nunca, jamás. Y repito, nunca y jamás se pueden tener certezas racionales acerca de los hechos. De ningún hecho del mundo. Y esto no es algo que ocurre en el proceso, porque el proceso, como decían los clásicos, es un contexto en el cual hay que decidir en poco tiempo, poco tiempo.
En el tiempo que se deciden nuestros procesos, a los médicos se les han muerto todos los pacientes. Por lo tanto, no en tan poco tiempo decidimos en los procesos, pero en todo caso, el tiempo es acotado, las partes no presentan todas las pruebas muchas veces que serían relevantes, algunas pruebas son escondidas, otras son pervertidas. Hay derechos procesales y derechos fundamentales de las partes y hasta de terceros que pueden impedir que ciertos elementos de conocimiento se incorporen al proceso, etcétera, 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 que hace que, bueno, pues el acervo probatorio con el que tenemos que decidir sea limitado y, por tanto, no siempre podamos alcanzar el conocimiento de la verdad. Y esto, pues decían los clásicos, pues nos lleva a incluso negar que el objetivo pueda ser el del conocimiento de la verdad. Bien, esta es una mala idea. Una mala idea que es muy clara, por ejemplo, en Carneluti. Decía, bueno, fíjense, hablamos de prueba en la ciencia, hablamos de prueba en la vida ordinaria, hablamos de prueba en el proceso, pero a pesar de que usamos el mismo término, en realidad nos referimos a cosas distintas. La prueba en la ciencia o la prueba en la vida ordinaria tiene como objetivo la averiguación de la verdad, pero en el proceso no. La prueba es un mecanismo para la averiguación de la verdad, pero no lo es en el proceso. Fuera del proceso, en la ciencia sí, en el proceso no. Porque hay límites y que no tendrían sentido si nuestro interés fuera el de la averiguación de la verdad. Esto en realidad solo se puede decir desde un profundo desconocimiento de cómo funciona el razonamiento científico. También el razonamiento científico está sometido a límites. No sé, los mismos derechos fundamentales son un límite. Los mismos derechos fundamentales lo son para los científicos que no pueden hacer cualquier experimento. No pueden, por ejemplo, los científicos que están investigando sobre el coronavirus hacer experimentos en humanos de cualquier manera. No pueden. No pueden inocularnos ad hoc, expresamente, aposta, el virus como una manera de comprobar si las vacunas funcionan. Como mucho, pueden poner vacunas experimentales a personas que hayan autorizado y que estén dispuestas a participar en esos experimentos y comprobar después si esas personas naturalmente se contagian o no se contagian. Pero no pueden ni ponerles sin su consentimiento las vacunas, ni inocularles tampoco el virus para comprobar si las vacunas funcionan. Es decir, la investigación científica está sometida a límites. Evidentemente que sí. Y también a límites temporales. Por supuesto que está sometida a límites temporales, en muchas ocasiones mucho más restrictivos incluso que aquellos que rigen en el proceso. La investigación científica también tiene esos límites. Y también tiene límites vinculados a los intereses parciales, intereses de parte, como pudieran ser intereses de empresas, como pudieran ser intereses de los propios científicos, personales incluso, o de laboratorio, o de universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también están todos esos límites en el contexto científico. El problema no son esos límites. El problema es simplemente que incluso si no tuviéramos esos límites temporales de intereses parciales, etcétera, etcétera, incluso si no los tuviéramos, nunca podríamos tener la certeza de que un hecho ha ocurrido en el mundo. Simplemente porque nunca podemos tener la certeza de que todas las pruebas relevantes están a nuestra disposición o de que todas las hipótesis posibles de explicación de esos hechos están a nuestra disposición o han sido consideradas en nuestro razonamiento. Puede suceder que una hipótesis explicativa de los hechos, de por qué sucedió X, por qué se extinguieron los dinosaurios, por qué y qué produjo la muerte de Juan, una hipótesis que explique ese hecho, simplemente la tengamos en consideración dentro de 10 años y no hoy, porque nunca la pudimos imaginar a la luz del conocimiento actual. Y también puede suceder que dentro de 10 años, o de 2, o de 6 meses,
conozcamos pruebas posibles que hoy ni siquiera podíamos imaginar, no solo porque no estaban a disposición, sino porque incluso no tenemos la tecnología. Los proyectos Inocente de distintos países son proyectos fundados precisamente en esto, es decir, en revisar condenas, normalmente condenas a cadena perpetua, condenas a penas larguísimas o incluso a penas de muerte en algunos países, en revisar esas condenas a la luz de nuevas pruebas que no pudieron ser consideradas en el momento en que esas condenas se produjeron. En particular y muy especialmente a la luz de pruebas genéticas que en ese momento, que en el momento del proceso, ni siquiera se sabía que existían. Tecnologías que ni siquiera se pudieron utilizar. Y podemos hoy estar seguros que mañana no habrá una tecnología distinta. Estos últimos días publicaba el diario El País en España una entrevista con el director mundial de investigación de IBM y con un catedrático de neurociencia de la Universidad de Chicago, si no recuerdo mal. Estos dos señores que habían sido llamados por la Casa Blanca a informar sobre la evolución de la tecnología en materia neurocientífica a los efectos de intentar saber cuáles eran los posibles peligros e incluso qué regulaciones sería importante emitir, etcétera, etcétera. Estos dos señores, digo, fueron entrevistados por El País en una entrevista que les recomiendo muy vivamente y explicaban en esa entrevista que no tienen ninguna duda de que en un lapso corto de tiempo, en unos 10 años, será posible leer el pensamiento. Será posible, a través de máquinas, conocer el pensamiento de una persona. Bueno, podríamos aplicarlo al proceso, ¿verdad? Tendremos que discutir si esto es una prueba lícita o una prueba ilícita. Podríamos aplicarlo al proceso. ¿Para qué interrogamos al testigo si podemos leer su pensamiento? Cuando podamos hacer esto, si lo hacemos, quizás descubriremos hipótesis, quizás descubriremos hechos, quizás descubriremos pruebas que hoy ni siquiera podíamos imaginar, como por ejemplo una prueba de lectura de pensamiento. Si pensamos cómo pudieran desarrollarse esas tecnologías en manos de regímenes autoritarios, es para ponerse a temblar, pero dejemos de un lado esta cuestión. Entonces, simplemente porque nunca podemos estar seguros de que todas las pruebas han sido consideradas, las pruebas relevantes, ni podemos estar seguros de que todas las hipótesis sobre los hechos han sido consideradas, entonces nunca podemos estar seguros de que aquello que consideramos probablemente verdadero sea en realidad verdadero. Y por tanto, certezas no podemos tener. Certezas racionales, certezas psicológicas, cada uno tiene las suyas, pero certezas racionales no podemos tener. Si no podemos tener certezas racionales, entonces el razonamiento probatorio es un razonamiento netamente probabilístico. Una hipótesis sobre los hechos es más o menos probablemente verdadera a la luz de las pruebas disponibles. Pero cuando es suficientemente probable, cuando la probabilidad es suficiente para que podamos considerar que está probado. No podemos decir cuando sea cierto, porque la certeza no se puede alcanzar. Entonces, ¿cuál es el nivel de suficiencia probatoria? Y esto nos lleva a que necesitamos una respuesta al problema de la suficiencia probatoria. Y esa respuesta, por cierto, no debe ser solo para la suficiencia probatoria en decisión final, en sentencia. También para decidir, tenemos que decidir si imputamos a un sujeto en el procedimiento penal. Tenemos que decidir si lo sometemos a una prisión preventiva o a otro tipo de medida cautelar. Tenemos que decidir si abrimos juicio oral. Todas esas decisiones se toman sobre la base de las pruebas disponibles. Llámense como se llamen. Hay un acuerdo
plenario de la Corte Suprema peruana, que se plantea la cuestión de si en esas decisiones intermedias, en esas decisiones preliminares, se valora la prueba o no se valora la prueba. Desgraciadamente, en mi opinión, la respuesta que da en la Corte en ese acuerdo plenario es que no. Y yo creo que es una clara equivocación de la decisión mayoritaria de la Corte, que se toma por mayoría, ¿no?, con algunos votos en contra. La decisión mayoritaria es una clara equivocación. Por supuesto que se valora la prueba. Por supuesto que se valora la prueba. Ahora, si ustedes a eso que tenemos antes del juicio oral no le quieren llamar pruebas, entonces digamos que se valoran los chuchuflos. Pero esos chuchuflos son elementos de juicio que aportan información sobre los hechos. ¿Que no han sido practicados todavía en algunos casos? Bueno, es como un melón que no ha sido abierto. No lo he abierto, no lo he degustado. Perfecto, entonces tengo menos información, solo el olor, solo el aspecto externo, pero es un melón. Y si quiero valorar la calidad de la fruta, de ese melón, pues evidentemente tengo menos información que cuando lo he abierto y lo he probado. Por supuesto. Y evidentemente las pruebas no practicadas me dan menos información que las pruebas practicadas, por supuesto. Y evidentemente en una fase preliminar del procedimiento tengo menos información que en una fase final del procedimiento, por supuesto. Pero en todas esas situaciones tomo decisiones, debo tomar las decisiones sobre los hechos a la luz de la información disponible. Y epistemológicamente esa información disponible se llama pruebas. Y lo que se realiza es valorar la prueba. Y la pregunta es cuándo es suficiente la prueba a los efectos de la prisión provisional, a los efectos de una medida cautelar, a los efectos de imputar a un sujeto, a los efectos de abrir juicio oral o a los efectos de condenar. ¿Cuándo es suficiente? Si preguntamos a nuestros códigos o a nuestra jurisprudencia acerca de los estándares de prueba, es decir, acerca de cuándo es suficiente la prueba, la respuesta que obtenemos es incompatible con el debido proceso. Es incompatible con una concepción racional de la prueba. Es incompatible con un modo garantista de entender el proceso judicial. Porque las respuestas que obtenemos son, yo diría, básicamente de tres tipos. La primera de ellas es la callada por respuesta, es decir, nuestros códigos no responden a la pregunta cuándo es suficiente. Simplemente no sabemos, no se dice nada acerca de ello. En algunos casos, en cambio, se dice algo, pero ese algo que se dice está vinculado otra vez al convencimiento personal, al convencimiento del juzgador. Cuando haya motivos bastantes para creer, cuando se alcance el convencimiento, cuando el juzgador alcance la convicción, etc. Certeza se dice muchas veces. Y no solo en el proceso penal. Si vamos al derecho de daños, al de la responsabilidad civil, se suele decir que el daño debe ser cierto. Toda la teoría del derecho de daños nos dice todavía a día de hoy que el daño debe ser cierto para que legitime un proceso indemnizatorio. Bueno, daño es un hecho. Y en la medida en que ese hecho haya ocurrido, que sea cierto que ese hecho haya ocurrido, simplemente es algo inalcanzable. Por lo tanto, no es un problema solo del proceso penal. Bien, pues entonces, decía, algunas veces, segundo tipo de respuesta, se responde sobre la base de revisiones, aspectos subjetivos. Y en tercer lugar, se responde sobre la base de criterios o de expresiones tremendamente vagas, absolutamente imprecisas. Baste pensar en sospechas firmes, de pensar en más allá de todo duda razonable, sin saber qué significa más allá de todo duda razonable y sin tener criterios de razonabilidad de la duda, de tal manera que al final uno ve lo que muchas veces los juzgadores consideran que es prueba más allá de todo duda razonable y se pone a temblar, etcétera, etcétera.
En todo caso, expresiones tremendamente vagas que no definen lo que deberían definir, es decir, el umbral de suficiencia probatoria. Cuando tenemos esa situación, entonces tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un problema? Me remito otra vez a esa primera asunción que mencionaba al inicio de mi intervención de la exigencia de motivación sobre los hechos, artículo 8.2 de la Convención Americana o sentencia Segarra-Marín contra Perú y tantas otras de la propia Corte Interamericana. Exigencia de motivación. ¿Pero qué quiere decir motivar? Motivar quiere decir justificar la decisión. ¿Y qué es lo que tiene que justificar el juez? Bien, pues lo que tiene que justificar es su valoración individual de la prueba, es decir, la atribución de fiabilidad o de falta de fiabilidad, qué grado de fiabilidad atribuido a cada una de las pruebas que se han presentado al proceso. Tendrá que justificar su valoración individual de la prueba, tendrá que justificar su valoración de conjunto de la prueba, es decir, en qué grado las pruebas consideradas en su conjunto aportan corroboración a las distintas hipótesis fácticas en conflicto en el procedimiento. Es decir, qué grado de corroboración éstas aportan. Pero con estas dos cosas, incluso hechas perfectamente, todavía no justificamos la decisión. Porque si el razonamiento probatorio es probabilístico, la conclusión del razonamiento probatorio no puede ser otra, la conclusión de la valoración de conjunto de la prueba no puede ser otra que un cierto grado de corroboración de una hipótesis, un grado de corroboración. Pero ¿es suficiente ese grado de corroboración para declarar probada la hipótesis o para entender que hay suficiente corroboración para una decisión preliminar, como una medida cautelar, como abrir juicio oral, etcétera, etcétera? ¿Es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Dos juzgadores que pertenezcan a un tribunal colegiado, a un órgano colegiado, pudieran perfectamente estar de acuerdo en la valoración individual de la prueba, no tener ninguna discrepancia ahí, estar de acuerdo también en la valoración de conjunto, es decir, acordar perfectamente qué grado de corroboración esas pruebas otorgan a cada una de las hipótesis en conflicto, y a pesar de eso, discrepar sobre la decisión probatoria en términos de si ese grado de corroboración es suficiente o no es suficiente, por ejemplo, para condenar. Y si esto es así, entonces quiere decir que que la valoración de la prueba no determina completamente la decisión. Yo suelo decir que la subdetermina. Es decir, es un elemento que incide en la decisión, pero no es el elemento definitivo. Falta un paso más. La valoración probatoria me determina cuál es el grado de corroboración de una hipótesis. Pero necesito un paso más para considerar si ese grado de corroboración permite considerar probada la hipótesis, que es saber cuál es el umbral de suficiencia de la prueba o cuándo la corroboración es suficiente. Si los códigos procesales, si nuestra jurisprudencia tampoco de las altas cortes no determinan cuál es el umbral de suficiencia probatoria, entonces estamos absolutamente en la oscuridad respecto del control de las decisiones probatorias. ¿Por qué estamos en esa oscuridad? Pues fundamentalmente porque los estándares de prueba, es decir, esas reglas que determinan el umbral de suficiencia probatoria, cumplen en nuestros sistemas, allá donde existen adecuadamente, cumplen tres funciones imprescindibles, tres funciones sin las cuales no podemos tener un debido proceso. Y con esto voy concluyendo. Primera función, la función de aportar criterios de justificación a las decisiones probatorias. Es decir, le indican al juez los criterios con los cuales puede tomar la decisión de si la prueba es suficiente o no es suficiente. Por lo tanto, una función heurística, una función de ofrecer los criterios a los que van a permitir justificar la decisión y hacer posible, por tanto, la motivación. En segundo lugar, los estándares de prueba cumplen una función de garantía hacia las partes.
porque las partes pueden organizar su estrategia probatoria sabiendo cuál es el umbral probatorio al que deberá alcanzarse para obtener una decisión favorable o no a esa parte, o que si no se alcanza podré obtener la absolución, o que si se alcanza podré obtener la condena, o que si se alcanza podré obtener un resarcimiento en un proceso de daños, o que si no se alcanza no seré condenado a pagar ese resarcimiento en un derecho de daños, etcétera, en un proceso por daños, etcétera, etcétera. Por tanto, una garantía respecto de la decisión que me permitirá establecer mis propias estrategias probatorias. Pero no solo mis estrategias probatorias, también la posibilidad de negociar una finalización anticipada del procedimiento en negociación, en un procedimiento civil, o también en un penal donde tenemos procedimientos abreviados, donde la fiscalía hace una oferta de una conclusión con una pena inferior si la persona, si el imputado reconoce los hechos y por tanto su culpabilidad. Bueno, y el imputado, ¿cómo juzga si le conviene o no le conviene? Para saber si me conviene racionalmente, si me conviene o no me conviene aceptar los hechos, tengo que saber cuáles son las probabilidades que a partir de las pruebas disponibles yo sea condenado. Si hay una probabilidad alta de ser condenado, entonces me conviene aceptar un acuerdo que me va a dar una condena menor. Pero si en cambio hubiera una probabilidad alta de no ser condenado, no me conviene aceptar un acuerdo condenatorio, con independencia o no de que sea culpable o inocente desde el punto de vista material. Pero ¿cómo se realiza esto si no sabemos cuáles son las pruebas? Porque muchas veces esos acuerdos se realizan sin discovery, es decir, sin descubrimiento de las pruebas. Y si no sabemos con qué estándar de prueba uno va a ser juzgado. En tercer lugar, los estándares de prueba cumplen una función de distribuir el riesgo probatorio entre las partes. Cuanto más elevado sea el estándar de prueba, mayor es el riesgo de culpables absueltos. De culpables en sentido material, es decir, de personas que sí han realizado los hechos por los que están siendo juzgados, pero que no van a tener tantas pruebas en su contra para satisfacer un estándar de prueba tan exigente. Pero menor es el riesgo de inocentes condenados. Es decir, de personas que no han cometido los hechos de los que están siendo acusados, pero que tampoco van a tener tantas pruebas de cargo en su contra para permitir satisfacer un estándar de prueba tan exigente. Y por tanto, vamos a tener menor riesgo de inocentes condenados, pero mayor riesgo de culpables absueltos. Si bajamos algo el estándar, el reparto del riesgo se produce al revés. Cuanto más lo bajemos, mayor riesgo de de inocentes condenados y menor riesgo de culpables absueltos. Bien, ¿cuál es el reparto del riesgo que nos parece aceptable? Es decir, ¿cuál es el estándar de prueba que vamos a considerar adecuado para un cierto tipo de decisión, para un cierto tipo de proceso? Pues aquel que se corresponda con el reparto del riesgo de error que estimemos aceptable en nuestra sociedad para ese tipo de decisión. Y esta es una decisión política, no es una decisión técnica, tampoco es una decisión epistemológica, es una decisión política, es una decisión de políticas públicas. Y en la medida en que es una decisión de políticas públicas, entiendo que no corresponde ser adoptada por los tribunales, sino que lo ideal es que fuera adoptada por los legisladores, incorporada a los códigos procesales. Bien, y si no tenemos todo esto, o si quieren, visto de otra manera, y si ya tenemos todo esto y esta es solo una complicación, algunos podrían decir, bueno, pues para el proceso penal ya lo tenemos resuelto. La decisión final se adopta mediante el estándar del más allá de todo razonable. Nadie sabe las anteriores con qué estándar se adoptan, ¿no? Con las decisiones intermedias. Pero a la final sí lo tenemos más claro porque en estos últimos años hemos adoptado el estándar típico del derecho anglosajón y en particular del norteamericano. Pero la Corte Suprema norteamericana se ha preguntado, ¿y cuál es el significado del más allá de todo razonable? Es decir, ¿cuándo es razonable la duda? ¿Cuáles son los criterios de razonabilidad de la duda?
intentemos dotar de sentido. Hasta ahí tenemos una frase bonita, más allá de todo duda razonable. Sí, bueno, tenemos una frase bonita, pero ¿y cuál es su significado? ¿Cuáles son los criterios? La Corte Suprema norteamericana ha dicho, miren, la razonabilidad de la duda es autoevidente y solo a través de la íntima convicción de cada miembro del jurado se puede determinar. De tal manera que razonabilidad de la duda, o más allá de todo razonable e íntima convicción, acaba siendo lo mismo. Si esto es así, entonces tengo una frase bonita, pero vaciada de todo contenido y en particular vaciada de todo contenido propio de una concepción racional de la prueba. Volvemos a un elemento subjetivo, a un elemento de la concepción persuasiva. Esta no ha sido la respuesta ante la misma pregunta, esta no ha sido la respuesta que han dado otros tribunales y otros países que han incorporado también el más allá de todo lo razonable y que han entendido que necesitan dotarle de un sentido que sea controlable intersubjetivamente para que pueda ser controlada la motivación por parte del juzgador. En la presentación mencionaba también el doctor Caro una sentencia, una decisión de la Corte Suprema peruana de este mismo mes de agosto, en el cual se pregunta lo mismo. Se pregunta, ¿y cuándo es razonable la duda? No es que vamos a abandonar el estándar del más allá de todo razonable, pero lo tenemos que dotar de contenido. Tenemos que saber cuándo es razonable la duda. Y la respuesta de la Corte Suprema peruana es compatible exactamente con lo que propongo, en el sentido de decir, miren, el criterio de razonabilidad de la duda para que se supere el umbral de suficiencia probatoria y por tanto el umbral del más allá de todo razonable en el proceso penal, la hipótesis acusatoria debe ser capaz de explicar los datos disponibles, los datos conocidos del caso, y las predicciones que esa hipótesis permitan formular deben haber sido contrastadas y aportadas como prueba al procedimiento. Y las hipótesis alternativas, que pueden explicar los mismos hechos y que sean compatibles con la inocencia y han sido sostenidas por la defensa deben haber sido refutadas a partir de las pruebas disponibles en el procedimiento. Claro, si este es el criterio, que en el libro Pruebas sin convicción sería hay una lista de 7 estándares y este sería el estándar número 2, si este es el estándar de prueba, entonces ahora tengo muy en claro para el juzgador qué es lo que le exijo que justifique. Cuando el juzgador motiva su decisión probatoria, va a tener que justificar la valoración individual, la valoración de conjunto y cómo a partir de esa valoración de conjunto puede considerarse que la hipótesis, por ejemplo, acusatoria, que haya sido sostenida por la Fiscalía, es capaz o no de explicar los datos disponibles sobre los hechos ocurridos, si es capaz o no de formular predicciones de nuevos datos, si estos han sido comprobados y si han sido aportados como pruebas al procedimiento. Y a su vez, si quedan o no, si la o las hipótesis de la inocencia sostenidas por la defensa han sido o no objeto de refutación por parte de la Fiscalía o, en todo caso, a partir de las pruebas de cargo aportadas al proceso. Claro, si tengo esto, ahora tengo unos criterios que me van a permitir también no solo controlar por parte de jueces o tribunales superiores, sino también para las partes, como decía, como criterio de garantía, impugnar la decisión mostrando, por ejemplo, que no se ha refutado la hipótesis alternativa, que había predicciones que no se han contrastado y no se han aportado como prueba al procedimiento, que la hipótesis de la culpabilidad no es capaz de explicar los datos disponibles porque se deja esto o es incompatible con esto otro, etcétera, etcétera. A partir de un análisis de este tipo, podemos realizar perfectamente un control de las decisiones probatorias. Y ese control, aunque el estándar de prueba sea resultado de una decisión política, ese control no es político, es técnico. Es decir, lo que es resultado de una decisión política es establecer un determinado umbral de suficiencia probatoria, más alto, más exigente o menos exigente.
Pero una vez lo hemos establecido, controlar si se satisface o no se satisface ese umbral a partir de las pruebas presentadas al procedimiento, no es una decisión política, es una decisión técnica. Y por tanto perfectamente controlable por cualquier, por cualquier, por cualquier parte, por cualquier externo, por cualquier investigador y por cualquier tribunal superior. Si tenemos estos instrumentos, en particular si elaboramos estándares de prueba debidamente formulados, entonces podemos dar contenido a las exigencias de motivación, de justificación de las decisiones, al control de las decisiones en sede de recursos, dar contenido a las garantías de las partes, hacer compatible el proceso con el derecho al debido proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jordi Ferrer Beltrán, por su interesante y plausible intervención, sobre todo por la capacidad de síntesis, ¿no?, de un problema tan complejo, cómo, digamos, podemos hacer el esfuerzo de controlar racionalmente todo el proceso de valoración probatoria. Damos el paso al panel, y bueno, la dama primero siempre le suele decir, así que le damos la palabra a Ana para que pueda reaccionar en un tiempo de 5 a 10 minutos. Anita, gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos en Perú y bueno, buenas noches en España. Seguramente ya nos están, por la importancia de la intervención del doctor Jordi, nos están viendo desde muchos lugares. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Peruano de la Asociación Internacional de Derecho Penal, al CEDPE, al Centro de Estudios de Derecho Penal Económico, especialmente a ti, Carlos Caro, porque en tu calidad de presidente pues promueves este tipo de eventos de tan importante relevancia. También agradecer su intervención y felicitar al doctor Jordi Ferrer por su genial exposición sobre este tema que es muy relevante. He sido su alumna en el máster, soy alumna de la cuarta generación del máster, y bueno, he tenido la oportunidad ya de escuchar estos temas que me parecen de mucha relevancia, inclusive para nuestra realidad, ¿no? A continuación voy a pasar, sin dejar de lado, también de agradecer la participación de los panelistas, los destacados expertos en la materia, el doctor Talavera, Pablo Talavera, y el doctor Fernando Iberico, ¿no? Bueno, para poder acelerar, voy a proceder a hacer el comentario correspondiente en relación a la exposición. En realidad, básicamente es algunas consultas puntuales. Me queda muy claro y estoy muy de acuerdo con todo lo que usted expresa, tanto en su libro como en la exposición, siguiendo pues la concepción racionalista de la prueba. En primer lugar, mi comentario está relacionado a si usted, doctor Jordi, ha podido identificar si efectivamente hay estándares de prueba que se hayan formulado hasta este momento con las exigencias en la doctrina, ¿no? En la doctrina y en la jurisprudencia, con las exigencias o requisitos metodológicos que usted establece para poder denominarse estándar, ¿no? Para que una regla pueda llegar a denominarse estándar. Y si ha sido posible que usted ha realizado algún análisis para verificar si efectivamente estos estándares, me estoy refiriendo básicamente a los estándares que son reconocidos como el estándar de la probabilidad prevaleciente, la prueba clara y convincente, bueno, también usted ya lo ha abordado, el más allá de toda duda razonable, ¿no? Si estos estándares permiten, bueno, en relación al más allá de toda duda razonable ya lo he señalado, que es incompatible con el debido proceso, pero en relación a los otros estándares, si permitirían de alguna manera garantizar el respeto al derecho a la motivación, que, bueno, deriva, pues, también al derecho a la prueba, que deriva del derecho de defensa y el debido proceso, ¿no? De su exposición y, bueno, de la lectura también que he podido realizar de su libro Pruebas sin convicción, entiendo que usted considera que la motivación, bajo la concepción racionalista, exige una justificación de las decisiones probatorias. Y usted también lo ha recalcado, ¿no? Que estas deben ser basadas en razones epistémicas y normativas, lo que implica, pues, justificar el grado de
en primer lugar, de corroboración de los elementos de juicios aportados al proceso, ¿no? Y por otro lado, el grado de suficiencia o insuficiencia de esta corroboración como un segundo nivel para tomar las decisiones probatorias o judiciales en un proceso en general, ¿no? De acuerdo a los estándares aplicables. Y ahí es donde usted señala, pero si no existen estándares, no existe un nivel que pueda medir ese grado de suficiencia, un umbral probatorio, pues cómo se podría controlar si una decisión está motivada o no, si se está garantizando la correcta administración de justicia, y en consecuencia si se está respetando el debido proceso. Por otro lado, también usted señala en una parte de su libro que la jurisprudencia ha reconocido que forma parte del derecho a la prueba, está entendido como un derecho poliédrico, no solamente el derecho a usar la prueba relevante disponible, el derecho a que éstas sean practicadas y el derecho a que éstas sean valoradas, sino al derecho a una decisión motivada. Es decir, derecho a la prueba implica también tener, valorarse la prueba y que ésta sea fundada, que ésta signifique también proteger la decisión motivada del juez en relación a la prueba. Lo que implica que para el cumplimiento de esta cuarta faceta del derecho a la prueba, que sería el derecho a una decisión motivada, que sería lo mismo que el derecho a la motivación, se hace necesario también la exigencia del estándar de prueba, ¿no? Entendida como un estándar de prueba que cumpla estos criterios metodológicos necesarios, que usted lo ha señalado, que puedan estar basados en criterios que puedan apelar a la capacidad justificativa del acervo probatorio, ¿no? Respecto a las hipótesis en conflicto, excluyendo cualquier elemento subjetivo, estados mentales o estados psicológicos del decisor, ¿no? Como primer criterio. Como segundo criterio, que sea un estándar que pueda ser capaz, que utilice criterios que permita ser capaz de determinar un umbral, ¿no? Que permita determinar cuándo se cumple o no este estándar, o cuándo se considera o no que está aprobado. Y en tercer lugar, utilizar criterios cualitativos, ¿no? Es lo que usted señala como requisitos para que pueda elaborarse o formularse un estándar de suficiencia o insuficiencia probatoria. Cualitativos que son propios de la probabilidad inductiva y desechando la probabilidad matemática que usted señala. Atendiendo a todo esto que usted también lo ha mencionado en su exposición, usted considera, ¿no?, si estos criterios de probabilidad prevaleciente, prueba preponderante, la prueba clara y convincente, y también el más allá de toda duda razonable, ¿cumplen o cumplirían de alguna manera con estos requisitos metodológicos que usted plantea para la formulación de un estándar y permiten la observancia del derecho a la prueba, específicamente en su cuarta faceta, ¿no?, derecho a la motivación y el debido proceso? Atendiendo que usted en el último capítulo desarrolla los estándares de prueba, usted hace referencia a que cuando hace los ejemplos de los posibles estándares, hace referencia a algunos de estos estándares haciendo la equivalencia, ¿no? Entonces, ahí un poco que me queda por eso la duda. Ahora, en relación, y mi último y segundo comentario, en relación a lo que los profesores Diego Deibecki y Daniel González Lagier sostienen, y que usted también trata en su libro Pruebas sin convicción, sobre la imposibilidad de sustentar o de que se pueda elaborar o formular un estándar de prueba, porque incluso utilizando criterios epistémicos, eso sí, reconocen la necesidad, ¿no?, de un estándar de prueba, pero su objeción está referido a si es posible o no, en relación a que inclusive utilizando criterios epistémicos para esta elaboración, siempre va a haber necesariamente vaguedades y pueden ser graduables, ¿no?, estos criterios al momento de definir de cuándo es suficiente o cuándo se alcanza o no el umbral probatorio, y pues esto justificaría una supuesta imposibilidad de establecer criterios
¿no?, en nivel de exigencia probatoria. Podría señalarse que en cualquier estándar que se fije, deberá haber un ámbito de discrecionalidad para que los jueces tomen decisiones, porque lo contrario significaría volver o retornar a la prueba tasada. Un poco esas son algunas ideas y algunas consultas sueltas. Muchas gracias, doctor Ferrer, y nuevamente felicitaciones por su intervención. Muchas gracias, Ana. Pasamos ahora a los comentarios del colega Pablo Talavera. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos Caro, director del instituto que hoy nos cobija. Muchísimas gracias por la invitación a participar como panelista. Y quiero también saludar a los demás colegas y en especial a Jordi Ferrer por su enseñanza de siempre, ¿no? Desde que cogí su primer trabajo sobre prueba y verdad, compatibilicé con esa concepción racionalista de la prueba y así lo he dejado ver en todos mis trabajos que he publicado sobre la materia. Ya son 3 libros en los cuales hemos seguido esa idea. Esa idea que todavía sigue inoculada en el pensamiento de muchos magistrados, aunque no de los procesalistas o de los jóvenes que ya se adscriben a la idea de razonamiento probatorio, a la idea de la exigencia de una concepción racionalista y al abandono de la llamada convicción judicial, ¿no? Hasta hace poco grandes autores en el Perú sostenían pues que había que llegar a una certeza, ¿no? Una certeza, por supuesto, que no tenía ningún control intersubjetivo. Y esa concepción racionalista es la que, desde que conocí ese libro, Prueba y Verdad, 2002, he visto que se ha ido paulatinamente reforzando y sembrando en muchísimos profesionales interesados en el razonamiento probatorio, y ello ha calado en el ámbito académico. Y de algún modo, me imagino también en el ámbito judicial. Lamentablemente en la Corte Suprema todavía tiene una serie de problemas. No bastan, y en eso soy un poco crítico con la Corte Suprema, no bastan las citas de autores, sino es cómo desarrollas todos aquellos componentes desde la formación de la prueba, la valoración y la decisión acerca de los hechos. Y creo que ahí todavía le falta mucho a la Corte Suprema. Muchísimo, diría yo. Y voy a poner un par de ejemplos luego de cómo es cómo actúa la Corte Suprema en materia conceptual, ¿eh? Desde el punto de vista conceptual en el tema probatorio. Incluso en la propia sentencia donde citan tu trabajo, Jordi. Que quizás es un avance desde la perspectiva del conocimiento de esas ideas de criterios objetivos frente de los estándares, pero luego a continuación, en el siguiente párrafo, dice que se va a resolver de acuerdo a la regla de juicio, ¿no? A la regla de prueba y la regla de juicio, ¿no? Y la regla de juicio nos lleva al mismo concepto un poco vago de cuándo es suficiente, y a la regla de juicio de que, bueno, si no existe duda, hay que condenar, ¿no es cierto? Que eso no es de ahora, sino hace mucho tiempo que existe ello. Y nos lleva también a las ideas, creo yo, sí, ya bastante abandonadas en el Perú, del famoso principio indubio pro reo, ¿no? En la duda hay que favorecer al reo, que era la máxima expresión, ¿no? De que había prueba, pero se resolvía sin la prueba o contra la prueba, diciendo, bueno, en mi íntima convicción yo creo que es inocente o yo creo que es culpable, ¿no? Entonces eso, gracias a Dios, se ha ido dejando de lado. Todavía supongo que habrá algunos casos, pero en la mayor parte los problemas son otros, no son propiamente de la aplicación de esa idea de indubio pro reo o íntima convicción. Pero también soy consciente que esto es muy complejo. Es complejo todo el razonamiento probatorio y vamos a encontrar teóricamente y en la praxis problemas vinculados a la formación de la prueba. Fíjense ustedes cómo abandonamos toda la etapa previa al juicio. Todos los autores nos centramos en el juicio, ¿no es cierto?, donde se realizan los actos de prueba y los medios de prueba, ¿no? La centralidad del juicio, y nos olvidamos que a las personas sometidas a proceso y en general a todos los que concurren al proceso se les aplica un conjunto de elementos también considerados prueba, elementos disponibles que sirven para adoptar inicio de proceso, medidas cautelares, medidas coercitivas, lo que fuere.
limitando gravemente derechos fundamentales. Y en ese sentido nos olvidamos de todo eso. Nadie escribe, no desarrolla ningún criterio. Y, por ejemplo, allí lo que dice Jordi Ferrer, digamos, encuentra su eco cuando los procesalistas y los jueces se apartan o van en un paralelo completo de lo que es la ciencia, ¿no? En el Perú, por ejemplo, las identificaciones en rueda o identificación de personas en fila desconoce, para efecto de su discusión, la existencia de trabajo de psicología experimental que demuestran, ¿no es cierto?, la poca fidelidad o fiabilidad probatoria de este tipo de pruebas. Máxime que cuando se realizan las pruebas, luego le llega al juez un acta en el cual no sabe con quiénes conformó la rueda, si tenían o no tenían los mismos perfiles físicos, qué sé yo, ¿no? Entonces, parte de una suposición y dejan de lado todos los avances que han habido en psicología experimental, que tiene también que ver mucho con los testigos, y que de alguna manera tú referiste al hablar de la consabida inmediación, que normativamente tiene un tratamiento erróneo en sede de apelación en nuestro código, ¿no? Autocríticamente yo firmé ese código, pero igual académicamente no voy a sostener más algunos de los temas, ¿no? Pero vemos que en el testimonio, por ejemplo, problemas de recuperación de memoria, problemas vinculados a lo que la ciencia ya avanzó respecto a los testigos son absolutamente desconocidos. Y más bien tenemos normas que dicen, tú juez de apelación no puedes tocar la prueba personal porque esa se realizó con inmediación. Como si la inmediación fuera algo que determina que el agente cognoscente, es decir, el que va a conocer, o sea, solamente puede ser el que recibió la prueba, no un tribunal de apelación. Cuando en el fondo la sentencia no se basa en argumento de inmediación, es decir, no se basa en decir que le mereció credibilidad porque era muy sostenida la incriminación, o no le mereció credibilidad porque era dubitativo. La mayor parte de las veces, en modo alguno, se utiliza ningún argumento vinculado a la inmediación. Simplemente existe esa regla y vía esa regla, por lo tanto, le niegan la posibilidad a la defensa de que pueda pedir una, vamos a decir, valoración por parte del Tribunal Superior. Máxime, si ahora todo se graba, podría perfectamente. Creo que el próximo paso en la evolución del razonamiento probatorio, del derecho probatorio, es que también hayan avances en la apelación para que esto de la inmediación pues, pase a un plano meramente instrumental y no a un plano que tenga que ver con el tema de la valoración. Y entrando a lo que son estándares de prueba, efectivamente, Jordi ha trabajado ese tema y creo que este libro de estándar probatorio es Pruebas sin convicción, muy bonito el título. Digamos, es la culminación de anteriores trabajos, conferencias, congresos que han habido sobre la materia con especialistas, sobre todo anglosajones, y que sin duda alguna va a ser, ya lo es para quienes estamos en la parte académica, pero va a ser también para los operadores un libro que no solamente va a ser de consulta, sino un libro orientador para efecto de asumir esa concepción racionalista. Pero nos tocamos con una realidad ya no en la parte doctrinaria, sino en la parte jurisdiccional, en el cual en el lapso de 5 años la Corte Suprema ha tenido hasta 3 posiciones sobre la decisión acerca de los hechos. Una posición de convicción, es decir, convencimiento del juez es lo que determina que está aprobado, ¿no es cierto? Y si tiene dudas, absuelve. Luego pasamos en el 2017 a la asunción con todos los bombos y platillos, en una sentencia plenaria, la primera que dio nuestra Corte Suprema, a un sistema o modelo de más allá de toda duda razonable. Y ahora, en una sentencia, se plantean ya criterios objetivos respecto a los estándares de prueba. Una primera cuestión es, ¿los órganos jurisdiccionales son los que van a determinar el umbral? Es
es decir, el estándar de prueba, o le corresponde al legislador? Segundo, ¿el estándar de prueba involucra la valoración? Habida cuenta que se mezclan en los argumentos de las sentencias, especialmente de la Corte Suprema, los aspectos de valoración con los aspectos de decisión. Y no se trabaja metodológicamente respecto de las hipótesis en conflicto, si los elementos disponibles son capaces de explicar todo eso, y se trabaja, por ejemplo, el tema de la completitud de la prueba, que en ese caso donde te citan a Jordi Ferrer, había un problema de prueba decisiva acerca de por qué no se contó con una pericia de homologación a efecto de determinar si provenían o no de las armas supuestamente utilizadas los proyectiles que, digamos, mataron a las personas que estaban siendo o que consideradas o son consideradas como agraviados, ¿no? La respuesta de la Corte Suprema es que dice, no, lo que pasa es que normativamente debe entenderse que cuando se actúa conjuntamente, entonces basta que haya un grupo, entonces no interesa saber cómo fue que se produjo esto de la homologación de los proyectiles, ¿no? Explicación que no es suficiente porque de un tema probatorio parte a un tema de carácter normativo. Entonces, una de las preguntas es, para el ponente es, ¿quién debe fijar el estándar de prueba, los criterios de esa naturaleza? Una segunda tiene que ver con una suerte de tendencia que existe actualmente de flexibilizar los estándares de prueba en dos casos concretos: violación de derechos humanos y temas de género o violencia de género, donde ya sin ninguna cuestión de reserva se dice hay que flexibilizar, no se pueden utilizar las mismas reglas, o sea, en otras palabras, hay que bajar el umbral a efecto de que se pueda, con la sola declaración digamos, de la persona víctima, ¿no?, se pueda hallar culpable a un ciudadano. Y entre otras cuestiones, ¿no?, que ya creo que tú conoces. Estamos de acuerdo en que tienen que haber distintos estándares de prueba. Yo estoy en la misma idea de Jordi de que no es lo mismo imponer una pena de multa y exigir un estándar para una multa que para prestación de servicio de comunidad, que para una condena a cadena perpetua, ¿no? O sea, a penas altas. Pero cuando hablamos de violencia de género, feminicidio, cuando hablamos de violación de derechos humanos, estamos hablando de penas de 30 para adelante. En consecuencia, ¿qué tan compatible es esa flexibilidad y no es algo nuevo, porque yo cuando era juez en el año 2006, 2007, me solicitaban las defensas de los agraviados de derechos humanos la flexibilización de los estándares probatorios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora escucharemos la intervención de Fernando Iberico. Muchas gracias, Carlos. En principio, sin duda alguna, agradecer la invitación que me ha cursado tanto el CEPE como el AIDP, el grupo peruano, y agradecer sobremanera la presencia del profesor Jordi Ferrer y compartir este panel tanto con el maestro Pablo Talavera y con Anita Hurtado, sin duda alguna, la especialista de la firma en materia probatoria. Yo ya, evidentemente, los panelistas que me han antecedido han cubierto muchos de los aspectos que deseamos conocer más aún de la exposición tan brillante que nos ha dado doctor Ferrer. Yo quisiera destacar dos temas que creo que son muy importantes ya desde una perspectiva de práctica judicial, podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? Y creo que es muy importante porque hay muchas personas que aún, sobre todo en la práctica peruana, confunden lo que es un proceso, porque todavía andan en el criterio de entender el proceso como desde esta perspectiva de percepciones, ¿no? Entonces, la definición del proceso como mecanismo cuyo objetivo es la averiguación de la verdad, entendida con este criterio de correspondencia al cual usted ha aludido, creo que es vital y de mucha importancia para romper estos criterios de lo que se trata es de persuadir y convencer al juez. Eso es todo, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema muy importante. Un segundo tema importante que creo que rompe uno de los grandes mitos de los jueces es este criterio que tienen de que todo lo que es antes del juicio no es actuación probatoria.
Por lo tanto, claro, uno lee una resolución en donde dictan una prisión preventiva y lo que se encuentra es con una evaluación probatoria, pero casi de sentencia, ¿no? Pero ante los alegatos de la defensa, lo primero que dicen, no, es que eso no lo puedo hacer porque yo no puedo actuar prueba, porque no es el estadio adecuado para actuar la prueba y tendrás que esperarte el estadio, cuando en el fondo están actuando prueba. Es evidente que lo están haciendo. Creo que esos dos temas son, rescato, sin duda alguna, vuelvo a reiterar lo brillante de su exposición, pero digamos para temas prácticos de nuestro quehacer jurídico, rescato esos dos puntos que creo que son esenciales y que creo que los abogados los deberíamos tener muy presentes y sobre todo los magistrados. Pero quisiera hacerle unas preguntas a partir de estos comentarios. Fíjese, el primero que me salta a la cabeza es lo siguiente. Tomando a partir de una definición, o mejor dicho, de las citas que ha hecho Anita Hurtado acerca de estos dos estándares probatorios, ¿no? La probabilidad prevalente y esto del más allá de toda duda razonable. Muchas veces se suele imbricar el primero de ellos hacia los procesos civiles y el segundo de ellos como si fuera, digamos, la naturaleza del tema del proceso penal. Y mi pregunta va por acá. ¿Cuál es la relación? O sea, ¿qué relación tiene el asumir un estándar probatorio para un proceso civil o para un proceso penal con el tema de la administración de la carga de la prueba? ¿Por qué asumir para el proceso civil un tema de probabilidad prevalente y no un tema de más allá de toda duda razonable? ¿Y por qué el penal lo contrario? Porque pareciera ser, por lo menos los autores clásicos más o menos lo tratan de referir, es que como este es un tema de números, ¿no? Entonces, como más allá de todo razonable, es como que casi llegando al 100, y como que la probabilidad prevalente es un poquito menos, y ya dependerá qué número le pongas para abajo. Pero creo que es importante saber por qué para lo civil me estás exigiendo, entre comillas, un estándar menor, y para lo penal me estás exigiendo un estándar mayor. Es que tiene que ver con la distribución de la carga de la prueba, tiene que ver con las consecuencias jurídicas que se derivarán de la decisión judicial. No sé si usted me podría un poquito guiar acerca de por qué diferenciar uno del otro. Y esto me lleva a una segunda pregunta. Tenemos en nuestro sistema, no solo uno, sino varios creo, pero tenemos en nuestro sistema un proceso que se llama extinción de dominio, que ni es civil, ni es penal, ni es un híbrido, ¿no? Es un proceso en el cual cuando, digamos, el órgano persecutor no logró decomisar un inmueble de supuesto origen ilícito, en consecuencia le queda todavía este proceso adicional en donde el Estado puede hacerse propietario del bien. Pero justamente la norma que regula este proceso de extinción de dominio establece cargas de la prueba. Dice el fiscal tendrá que probar al momento de plantear su demanda el origen o destino ilícito del predio, y tocará al requerido probar el origen o destino lícito del predio. Y luego a recatafila, en la parte final establece que se aplicará supletoriamente las normas del Código Procesal Penal. Y entonces hay un gran problema. ¿Qué estándar probatorio se aplica a este tipo de proceso híbrido? Porque los jueces, es más, las composiciones de los órganos jurisdiccionales peruanos están más bien teñidas de jueces de origen civil. Pero sin embargo, la primera norma supletoria a la cual hace referencia esta norma, este proceso, es de naturaleza procesal penal. Entonces, eso me lleva, creo, a una pregunta que está muy vinculada a algo que dijo el doctor Talavera, ¿no? Los estándares de prueba tienen que estar normativamente establecidos, y si no están normativamente establecidos, ¿cómo los construimos? ¿No? Entonces, para poder solucionar el conflicto, finalmente, para poder dar una respuesta jurisdiccional. Y como usted bien dijo, para asegurar esta finalidad del estándar de prueba, la garantía para el sujeto que está incorporado a ese proceso, a partir de su estrategia, qué tengo que probar y hasta dónde tengo que probar. No creo que ese es el otro tema que me gustaría, si fuese posible, nos pudiera absolver. Finalmente, y tiene vinculación con lo primero que señalé, ¿no? Cuando usted hace mención, y lo ha señalado también el doctor Talavera, a esta última sentencia de la Corte Suprema en donde asumen, o como diría el doctor Talavera, por lo menos citan
no sé con cuántos gran desarrollo lo hagan, pero citan, y eso ya es un avance, su trabajo, que ha sido tantas veces citado en este evento, sin duda alguna, un gran aporte académico, y creo que con gran aplicación práctica, esto está clarísimo, ya lo estamos viendo. Sin embargo, ahí tengo una duda, porque pareciera ser como que ahí están pasando a un criterio de ver que se cumplirá con el estándar, entenderemos, si no es más allá de todo duda razonable, no sé cuál estándar será, pero digamos el estándar para condenar es que la hipótesis, en este caso, si vamos a condenar la hipótesis del órgano persecutor, cumpla, ¿no es cierto?, con explicar cada uno, digamos, los ámbitos contextuales del caso. Y que obviamente en comparación las tesis de defensa no hayan logrado cumplir estos elementos. O sea, lo que llamaba los doctor Talavera la completud de la prueba, ¿no? Ese estándar, esa forma de mirar, digamos, la justificación de una sentencia condenatoria, en consecuencia, debemos entender que ya abandona cualquier criterio numerístico de la prueba, del estándar probatorio. Le agradezco muchísimo nuevamente, doctor Ferrer, su presencia y sus grandes enseñanzas, y a sus órdenes, doctor Caro. Muchas gracias, Fernando. Hay algunas preguntas que se han formulado, pero ya por razones de tiempo no las vamos a poder leer o referir. Yo solo quería complementar con una pregunta, profesor Ferrer, y es la siguiente. Usted había dicho que los estándares probatorios deben ser apreciados como mecanismo de distribución del riesgo, ¿no? Y que esta no era una decisión técnica, sino básicamente política del legislador. Pero la pregunta es bien simple, ¿no? ¿Puede el legislador romper, digamos, o declinar del principio de proporcionalidad en el sentido de rebajar el estándar cuando de por medio está en juego, digamos, para efecto de una sentencia de bienes jurídicos superiores, una pena alta, como se ha dicho hace un momento, cadena perpetua? Talavera ha mencionado dos casos, ¿no? El caso de género, el caso de derechos humanos, pero podemos sumar muchos más, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, donde hay un boom con las persecuciones por lavado de activos o por casos de blanqueo de capitales o los casos de corrupción, hay una tendencia, digamos, práctica, no legal, o sea, no del legislador, sino de los tribunales de rebajar los estándares probatorios. Claro, entonces podríamos admitir que la decisión política general abstracta del legislador pueda romper el principio de proporcionalidad, o eso podría ser controlable judicialmente. Muchas gracias, profesor. Discúlpela si me extendí mucho. En absoluto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los cuatro por sus comentarios y estupendas intervenciones y preguntas. No voy a hacer una respuesta particularizada uno por uno, sino iré tratando temas porque en muchos casos han surgido en diversas de las intervenciones, ¿verdad? Entonces, vayamos por partes. En primer lugar, ¿quién debe formular un estándar de prueba? ¿Quién debe decidir si el estándar, cuál es el umbral de suficiencia probatoria? Bien, yo ya expresé en mi intervención que decidir cuál es el umbral de suficiencia probatoria, es decidir cuál es el nivel de exigencia probatoria para considerar probada una hipótesis o para considerar que tenemos elementos de juicio suficientes para adoptar una determinada decisión intermedia, es una decisión política. ¿Por qué? Cuanto más exigente sea el umbral de suficiencia probatoria, cuanto más exigente sea el estándar, mayor es el riesgo de un tipo y menor es el riesgo de otro. Es decir, mayor es el riesgo de errores de un tipo, falsas absoluciones, por ejemplo, y mayor es el riesgo de errores de otro tipo, falsas condenas o al revés. Es un juego de vasos comunicantes. Cuando elevo el estándar, entonces me disminuye un riesgo, pero cuando bajo el estándar me aumenta ese riesgo y baja el otro. Es un juego de vasos comunicantes. Entonces, no hay una respuesta objetiva a esto. No hay una respuesta epistemológica a esto. No hay una respuesta técnica a este problema.
Hay respuestas políticas acerca de cuál es el grado en que nos parece satisfactorio un determinado reparto del riesgo. Claro, lo que podemos es acordar ciertos elementos que vamos a tomar en consideración. Yo en el libro propongo una serie de elementos que podemos tomar en consideración los efectos de tomar esa decisión política. Por ejemplo, ¿cuán grave es el error si condenamos falsamente? Bueno, me parece que sea igualmente grave condenar falsamente a alguien, es decir, condenar a alguien por unos hechos que no cometió, a una multa, que condenar a alguien a 20 años de cárcel. No es igualmente grave el efecto que producimos, aunque ambas sean decisiones falsas, es decir, sean decisiones erróneas desde el punto de vista de los hechos. Las decisiones son igualmente erróneas, pero las consecuencias son más o menos graves en unos casos que en otros. Esto es lo que dio lugar en la clásica doctrina anglosajona a la idea de que el estándar de prueba penal tenía que ser más exigente que el estándar de prueba civil, porque la gravedad de los efectos de una falsa condena en penal es mucho mayor que la gravedad de los efectos de una falsa condena en civil. Esta era la idea. Pero esta idea, que viene de la primera mitad del siglo XX, es una idea que se correspondía como era el derecho penal y el derecho civil de la primera mitad del siglo XX. El derecho penal de la primera mitad del siglo XX, prácticamente todos los países occidentales, es un derecho penal en un sentido mucho más mínimo que hoy. Es decir, las conductas consideradas ilícitas penalmente eran muchas menos que hoy. Afortunadamente, algunas también se han despenalizado. No tenemos, por ejemplo, delitos vinculados al comportamiento sexual, en ese sexual consentido, quiero decir, a las preferencias sexuales, o delitos vinculados a las infidelidades conyugales. Estas cosas las hemos eliminado. Pero en cambio hemos incorporado otras muchas cosas a los códigos penales, en una especie de populismo punitivo. Casi cualquier cosa que nos parece mal, llevémosla al código penal. A cambio de ese aumento tan considerable de tipos delictivos, hemos también diversificado muy considerablemente las consecuencias jurídicas penales. En la primera mitad del siglo XX, las consecuencias previstas en los códigos penales eran fundamentalmente la privación de la vida, allá donde existía la pena de muerte, la privación de libertad. Más tiempo, menos tiempo, pero privación de libertad. Esas son dos consecuencias jurídicas penales clásicas y ya está. Hoy tenemos esas dos, afortunadamente la de la privación de la vida en la gran mayoría de países del mundo ya no, pero tenemos otras tantas. Prohibimos el ejercicio de cargos públicos, el ejercicio de profesiones, emitimos órdenes de alejamiento, imponemos sanciones pecuniarias en el proceso penal, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora, ¿es mucho más grave un error de condena falsa en el proceso penal a una sanción pecuniaria que un error de condena falsa en un procedimiento civil que implique la pérdida de la patria potestad? Es obvio que la consecuencia, el error en el proceso penal es más grave siempre y en todos los casos que el error en el proceso civil siempre y en todos los casos. A mí no me lo parece. Pero en todos los casos es una cuestión que debemos decidir como sociedad. Como sociedad debemos decidir si en realidad una multa penal, podemos poner una multa de 200 euros en penal, es genuinamente más grave el error que la retirada de la patria potestad en civil, o que el internamiento forzoso por incapacitación en un proceso civil. A mí no me parece que siempre y en todos los casos los procesos penales tengan consecuencias más graves que siempre y en todos los casos los procesos civiles. Pero esta es mi evaluación, que es una evaluación ya política.
Es decir, de lo que a mí me parece, de mis preferencias. ¿Mm? ¿Son las de ustedes? ¿Son las de nuestros conciudadanos? Y ahora vamos a quedarnos en el proceso penal. No solo es una cuestión también de gravedades distintas. Si condenar a alguien a una multa penalmente o condenar a alguien a 20 años de cárcel tiene la misma gravedad en caso de que la condena sea errónea. Sino también de lo que está en juego por la otra parte. Porque no solo hay errores de condenas falsas, también hay errores de absoluciones falsas. Esto ha quedado escondido porque nos hemos acostumbrado tanto a decir que hasta que haya una condena todos somos inocentes, que nos olvidamos que entonces, claro, si no hay condena uno es inocente y por tanto nos olvidamos de que hay absoluciones de culpables. Por supuesto que hay absoluciones de culpables, si culpable e inocente lo entendemos no en el sentido de jurídicamente culpable e inocente, sino en el sentido material. ¿Cometió los hechos o no cometió los hechos? Si cometió los hechos, vamos a decir que esa persona es culpable. Bueno, evidentemente, desde el punto de vista típico. Después tendríamos que ver, bueno, puede haber cometido los hechos, pero tener alguna exención de culpabilidad. Pero desde el punto de vista típico, cometió los hechos. ¿Ok? Esa persona es culpable, es decir, la hipótesis de la culpabilidad es verdadera, pero ha sido absuelto. Una falsa absolución. ¿Estas nos deben preocupar? Yo digo que también nos deben preocupar. Porque si estamos interesados en la averiguación de la verdad, deberíamos estar interesados en que la decisión del proceso se corresponda con la verdad, tanto con la verdad cuando la verdad es la culpabilidad, tanto con la verdad cuando la verdad es la inocencia. Nos deben de preocupar porque si no nos preocupamos en absoluto sobre las falsas absoluciones, entonces mejor absolvemos a todo el mundo, que es la única manera de no condenar nunca falsamente a alguien. Pero entonces el derecho penal deja de funcionar como mecanismo de control de la conducta y deja de funcionar como mecanismo de protección de los derechos de los ciudadanos, de mi derecho a la libertad sexual, de mi derecho a la libertad de circulación, de mi derecho a la vida, de mi derecho a la integridad física, etcétera, etcétera, que pueden verse lesionados por las conductas de terceros. Entonces, las falsas absoluciones nos tienen que preocupar también. No solo en el penal, también en el civil, también en el contencioso administrativo. Yo suelo dar el ejemplo de una discusión acerca, por ejemplo, de si de una explotación minera está contaminando o no está contaminando gravemente un acuífero. Si la respuesta es que sí, que está contaminando, entonces vamos a cerrar la explotación minera. Si la respuesta es que no, entonces vamos a continuar la explotación minera. Bueno, ¿y qué pasa si la respuesta es que no? Es decir, determinamos finalmente que no está probado que esté contaminando el acuífero, pero que en realidad sí lo esté haciendo. Pues en realidad lo que va a pasar entonces es que va a seguir contaminando el acuífero. Es decir, la falsa absolución tiene consecuencias y consecuencias sociales. Sociales graves en algunos casos, muy graves en algunos casos. Y ahora vamos a los casos de violencia de género o de delitos sexuales. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Si tenemos el problema de las falsas absoluciones y tengo también el problema de las falsas condenas. Es decir, errores de un tipo y errores del otro. ¿Cómo distribuyo el riesgo del error entre las partes? ¿Qué es lo que reclaman, por ejemplo, ciertas organizaciones feministas en nombre de la llamada valoración de la prueba con perspectiva de género, que ya es una mala expresión? No es una cuestión de valoración, sino es una cuestión de estándar de prueba, que es distinta de la valoración. Pero ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Oiga, bajemos el estándar de prueba para este tipo de casos para evitar que se produzcan tantas falsas absoluciones. Porque tantas falsas absoluciones se está produciendo una situación de impunidad y de desprotección de la libertad sexual de las mujeres, que son normalmente las víctimas de este tipo de delitos. O desprotección de la integridad física de las mujeres en casos de violencia de género. ¿Qué están haciendo? Están expresando una voluntad política
acerca del reparto del riesgo del error entre unos y otros que les parece más adecuado. Es decir, cuidado, porque nos estamos olvidando, al exigir un estándar tan elevado, nos estamos olvidando de un fenómeno social gravísimo que está produciendo desprotección de la mitad de la sociedad. No tengo más que decir que reconstruir teóricamente esta situación. El resto es una cuestión de decisión política acerca de lo que nos parece mejor o peor en cada tipo de casos. Por supuesto, deberíamos procurar redactar la legislación de tal manera que produzca menos problemas probatorios, que a su vez produzca que en este tipo de casos tengamos más dificultades y por tanto más impunidad. Por supuesto, muchas veces deberíamos preguntarnos antes de bajar los estándares de prueba si tenemos maneras de conseguir que en los procesos judiciales se tengan acervos probatorios más ricos. Es decir, la solución fácil es bajar el estándar de prueba, pero quizás hay otra solución menos fácil, pero mejor, que es conseguir procesos judiciales con acervos probatorios más ricos. ¿Son suficientemente correctas las investigaciones que hoy se realizan? ¿Las fiscalías, la policía, realiza adecuadamente las investigaciones en este tipo de casos o se limitan a llevar el proceso con los dichos de la víctima? Esperando que como eso ya es suficiente, entonces solo con esto ya lleguemos a ya no nos baste para la condena. Muchas veces el problema que nos planteamos al final, en realidad nos lo deberíamos estar planteando desde el inicio. Es decir, ¿cómo hacemos para mejorar en fases previas al juicio oral, para mejorar el acervo probatorio que va a llegar al proceso? Y en ese tipo de casos me parecen muy claros. Pero en todo caso, y más allá de esto, decidir cómo ponemos el estándar de prueba es una decisión política. Y aquí vienen dos preguntas importantes que han salido en estos minutos. Una, ¿quién lo debe hacer? Y dos, si tiene libertad total para hacerlo como le plazca. ¿Quién lo debe hacer? Pues yo diría que el legislador, porque si es una decisión política, me parece que el legitimado democráticamente para tomar esas decisiones políticas es el legislador y no los tribunales. Los tribunales no tienen esa legitimación. Cuando el legislador no lo hace, como sucede en todos nuestros países, cuando el legislador no ha hecho su trabajo, nos encontramos con un problema muy serio de seguridad jurídica y debido proceso. Una especie de second best, ya que no lo ha hecho el legislador, si al menos los criterios me los impone la Corte Suprema, pues al menos voy a poder conocer cuáles son los criterios con los que me juzgan. Por lo tanto, es mejor que nada, pero no es lo ideal, porque ese mejor que nada supone que entonces la Corte Suprema está tomando una decisión política acerca del reparto del riesgo probatorio entre las partes. Por eso es mejor que nada, porque al menos da seguridad jurídica. Pero no es el ideal, porque la Corte Suprema está tomando una decisión política que creo corresponde a los representantes del pueblo. Ahora, ¿esos representantes del pueblo pueden hacer cualquier cosa? Bueno, Carlos Caro decía, ¿y el principio de proporcionalidad? Claro, el principio de proporcionalidad, lo que pasa es que es tan impreciso también a su vez que nos deja mucha discrecionalidad, ¿verdad? Pero creo que es un límite, sin duda, a lo que pueda hacer el legislador. No puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Es decir, no podría, creo que no tendría sentido para consecuencias de penas muy altas, rebajar el estándar de prueba a niveles muy bajos. Ahora, intermedias, quizás hay muchas medidas que se pueden tomar, ¿no? Es decir, no cualquier rebaja del estándar de prueba me lleva a niveles bajo el suelo. Quizás todavía me puede llevar a niveles que sean aceptables. En el libro, por ejemplo, planteo 3 maneras de reconstruir los 3 primeros estándares que están en el capítulo 4, estándar 1, estándar 2 y estándar 3, 3 maneras de reconstruir que podrían ser entendidas como maneras de reconstruir el más allá de todo lo razonable.
Bueno, pues la primera de las maneras ha sido adoptada por la jurisprudencia portuguesa. La segunda de las maneras ha sido adoptada en esa sentencia peruana y también en alguna sentencia de la Corte Suprema mexicana. La tercera de las maneras ha sido adoptada por la jurisprudencia italiana. Ahora, son distintos niveles de exigencia probatoria. Todos bastante altos, pero distintos. No es lo mismo si los pusiéramos en números, 9,5 que 9 que 8,5. Son umbrales distintos. Todos bastante altos, pero distintos. Entonces, dentro de un nivel todavía bastante exigente, pudiéramos discutir cuál es perfectamente el umbral. Sobre todo cuando el riesgo, cuando la condena falsa tiene puede ser muy grave, pero es que lo que está en juego en la absolución falsa también puede ser muy grave. Y tengo situaciones en las que las dos cosas son muy graves. Y en esa situación, un estándar muy alto puede también no ser proporcional porque descuide la gravedad de la absolución falsa. La proporcionalidad va por los dos lados. Si miramos los dos tipos de errores. Pero insisto, esto me parece una cuestión política. Lo que nunca hablaría es de flexibilización del estándar. Flexibilización del estándar es una mala forma de referirse a una situación que es de rebaja del estándar. No es que hacemos el estándar flexible, es que lo bajamos. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Entonces, yo no hablaría de flexibilización del estándar. Algunos cortes internacionales de derechos humanos, incluso cortes internacionales penales, precisamente han defendido la flexibilización para casos de derechos humanos. Y dicen, ¿por qué? Porque esto me permite decidir caso a caso con niveles de exigencia que yo vea, ¿cuál es el nivel de exigencia para este caso? Pues el que me parece. ¿Y cuál es para este otro? El que me parece, en función de la gravedad del asunto. Sí, pero yo creo que la seguridad jurídica y el debido proceso es también un derecho humano. Y de ese no nos deberíamos olvidar cuando juzguemos sobre derechos humanos. Y por tanto andaría con mucho cuidado y creo que ahí la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos y también de las Cortes Penales Internacionales es muy, muy deficitaria y hay literatura, sobre todo en inglés, muy dura, muy dura críticamente respecto de estos temas. Insistía Pablo Talavera en que nos olvidamos de lo que sucede antes del juicio y también Fernando Iberico hablaba de la prueba antes del juicio oral. Yo creo que este es un gran problema y cada vez mayor, porque estamos diseñando una especie de Rolls Royce para el proceso judicial, es decir, para el juicio oral, un Rolls Royce de las garantías. Pero en los casos del día a día no usamos el Rolls Royce. Y se acaban resolviendo sin llegar al juicio oral. Cada vez más casos. En España, en lo que se llaman sentencias de conformidad, se resuelven ya más del 50% de los casos. Es decir, en lo que en vuestro caso serían juicios abreviados. Es decir, acuerdos entre defensa y acusación que evitan el juicio. Y por tanto tengo unas garantías muy grandes para el juicio, pero la gran mayoría de casos no van al juicio. Y esto es compatible con lo que está sucediendo, con lo que sucede en el mundo anglosajón, donde, por ejemplo, si vemos cuál es el porcentaje de casos que llegan a juicio oral en el proceso penal norteamericano, pues no es más del 1 y pico %. Entonces pensamos unas grandes garantías para el trial, para el juicio oral, pero la gran mayoría de casos van por fuera. Hemos creado un sistema garantista y los atajos para evitar las garantías. Y esto debería preocuparnos mucho, me parece. Y uno de los aspectos que debe preocuparnos aquí son todos los aspectos probatorios de las decisiones que se toman fuera y antes del juicio oral. Y esto me parece que es un asunto que debe ser cada vez más abordado. Pero aquí, ¿cómo se forma la prueba?
cómo se incorpora la prueba, quién propone la prueba, cómo se admite la prueba y cómo se practica y evalúa la prueba antes de juicio oral. ¿No? Y no digo descuidadamente cómo se practica, porque deberíamos también pensar si deberíamos tener una especie de práctica de la prueba, aunque fuera debilitada, antes de juicio oral, a los efectos de tomar ciertas decisiones que implican limitaciones muy serias de derechos fundamentales, como pueden ser las prisiones preventivas, etc. Y entonces quizás tenemos que empezar a pensar en esto. Hemos mirado tan poco lo que sucede antes del juicio oral que nos vamos a mirar el derecho norteamericano, por ejemplo, y decimos, uy, los jueces en el derecho norteamericano son sujetos pasivos que no intervienen nunca, y ese es nuestro modelo. Bueno, pues señores, no miren solo el juicio, miren la intervención de los jueces antes del juicio. Porque en el juicio conjurado, efectivamente, el juez es muy pasivo, aunque dirige el proceso, dirige el juicio, pero tiene una actitud bastante pasiva. Pero no es el caso antes del juicio oral. Hay una capacidad de lo que llaman los anglosajones de management del juez absolutamente importantísima. Y han abandonado radicalmente la idea de que el juzgador no debe intervenir. Entonces, pero claro, no lo vemos porque solo miramos el juicio oral. Entonces deberíamos preocuparnos mucho sobre esta primera fase del procedimiento, y no solo del procedimiento, sino incluso de antes del procedimiento. Mecanismos de descubrimiento, mecanismos y de cómo, por ejemplo, de cómo formar a la policía probatoriamente. O sea, nos preocupamos solo por la valoración de la prueba, pero no nos preocupamos por cómo se recogen las pruebas. Y es como si un cocinero de un gran restaurante se preocupara solo por cómo se cocina, pero no se preocupara de comprar un buen material, una buena materia prima. Cualquier cocinero de un buen restaurante sabe que lo primero que necesita es buena materia prima, y por tanto la compra es fundamental antes de empezar a cocinar el plato. Nosotros nos hemos preocupado solo por la cocina del plato, pero no de cómo compramos los ingredientes. Entonces hay que mirar mucho lo que está sucediendo antes y establecer allí también garantías, y garantías probatorias también en esto. Respecto de los estándares, el llamado de prueba prevaleciente y digamos el estándar también de la prueba clara y convincente. Bueno, la idea de convincente nos lleva ya a un elemento que es subjetivo, que es persuasivo, y por lo tanto yo creo que ese debería ser abandonado en esa formulación. La probabilidad prevaleciente tiene un problema de vaguedad que debe ser determinada. Es decir, ¿cuál es la hipótesis más probable? Es aquella que voy a declarar probada. A partir de cualquier acervo probatorio, basta cualquier cosa, una de las partes no aportó nada. A favor de una determinada hipótesis no hay nada. Y a favor de la hipótesis alternativa, de la hipótesis contraria, hay alguna pruebecilla débil, no demasiado importante, pero algo es. Entonces, esa hipótesis tiene probabilidad prevaleciente respecto de la otra, porque tiene alguna probabilidad mayor que la otra, dado que una no tiene nada y la otra tiene algo. Pero esto nos basta, genuinamente, para tomar la decisión. ¿O necesitamos acervos probatorios más ricos? Lo que supone preocuparnos por el peso probatorio. Es decir, por cuál es el acervo probatorio existente. Y esto es muy importante incluso en el procedimiento penal en fases preliminares. ¿Qué es lo que tiene que haber traído la acusación al proceso? O mejor dicho, ¿cuáles son las pruebas de que debemos disponer? ¿Cuál es el acervo probatorio? ¿Qué es exigible que tengamos en ese procedimiento respecto a los hechos en cuestión? ¿No? Ahí hay un elemento que también la Corte peruana, Corte Suprema peruana ha mencionado alguna vez, creo que en una aportación del magistrado César San Martín, diciendo, bueno, hay una especie de principio de progresividad, ¿no? Es decir, en función de la etapa del procedimiento podemos exigir que haya más cosas o menos cosas.
Bueno, entonces yo podría plantearme probabilidad prevaleciente, pero sobre la base de un acervo probatorio que debe ser progresivamente más rico. Entonces, y esto nos podría dar lugar a definir distintos estándares de prueba, aún de probabilidad prevaleciente. Es decir, distintas maneras de entender la probabilidad prevaleciente. Si el estándar de prueba, y termino con esto, puede ser tener que ver con la carga de la prueba, yo diría que no, Fernando, porque en realidad en el proceso civil y en el proceso penal no hay diferencia. En los principios generales no hay diferencia respecto a la carga de la prueba. Quien afirma algo debe probarlo, ¿no? En el procedimiento civil es el actor. Respecto a la reconvención sería el demandado, pero respecto a los hechos principales es el actor. En el procedimiento penal es la acusación, que es quien formula, quien afirma que se ha cometido un delito. En la carga de la prueba no es en sus principios generales distinta. Creo que lo que nos exige mayor o menor estándar de prueba es la gravedad de las consecuencias de los distintos tipos de errores y no tanto la cuestión de la carga de la prueba. Y sí, yo creo que hay que abandonar la idea de formular estándares de prueba numéricos o estándares de prueba en términos de probabilidad matemática, porque el tipo de probabilidad, antes dije que el razonamiento probatorio es probabilístico, pero el tipo de probabilidad no es de probabilidad matemática. No hay forma de decir que la probabilidad de que sea verdadero lo que este testigo afirma es del 83,2%. Sería arbitrario atribuir esos números, ¿no? Entonces, razonamiento probatorio es probabilístico, pero no de una probabilidad matemática. Por lo tanto, tengo que formular los estándares sobre la base de criterios cualitativos y no de criterios cuantitativos, ¿no? Y esto le introduce una cierta complejidad a la formulación del estándar de prueba, pero creo que es perfectamente posible, y por eso en el libro yo ofrecía 7 ejemplos de cómo esto puede ser hecho, pero no son los únicos. Seguro que hay muchísimos más. Estos pretenden ser solo ejemplos de cómo hacerlo. Al eliminar números, la formulación siempre será vaga. Y ahí termino con esta pregunta también que formulaba Ana Hurtado, en referencia a las críticas de Diego de Ibecki o de Daniel González Agiar, ¿no? Hay una vaguedad ineliminable. Sí, la hay. La propia del lenguaje, ¿no? Pero esto no quiere decir que la vaguedad no sea reducible. Hay un residuo ineliminable, salvo que estemos hablando en lógica o en matemáticas. Hay un residuo de vaguedad ineliminable. Pero no es lo mismo decir que que violación es la penetración anal, vaginal o bucal sin consentimiento, que decir que violación es el yacimiento sin consentimiento. Una expresión es mucho más precisa que la otra. Entonces, lo que nos sucede con los tipos penales, lo que nos sucede con las normas civiles o las normas tributarias, nos puede suceder perfectamente, nos sucede también perfectamente con los estándares de prueba. Hay formulaciones extraordinariamente vagas y otras mucho más precisas. Lo que yo sostengo es que debemos ir a formulaciones lo más precisas posibles. Me queda, perdón, y concluyo con esto, el caso de la extinción de dominio. Es una decisión política cuál es el estándar de prueba propio de la extinción de dominio, que quizás no tiene por qué ser el estándar de prueba típico del penal, o al menos el mismo que el penal, o quizás ni tampoco el mismo que el civil, pudiera ser uno distinto. Es una decisión política. Decidir. Ahora debe ser decidido cuál es, porque si no, los ciudadanos que se encuentren en esa situación se encuentran en la absoluta desprotección de sus derechos porque no saben con qué reglas van a ser juzgados.
Si no sabemos cuál es el estándar de prueba, no sé con qué reglas voy a ser juzgado. Y por tanto tampoco puedo ejercer mi derecho al recurso, ya no solo el derecho a la motivación, al derecho a tener una decisión motivada, tampoco el derecho al recurso. ¿Cómo voy a poder decir que la decisión fue errónea? Desde el punto, oiga, mire, con las pruebas disponibles no se podía llegar a esta conclusión. Para poder decir que con las pruebas disponibles no se podía llegar a esa conclusión, tengo que saber cuál es el nivel de exigencia probatoria. Y por tanto, la protección del derecho al recurso, tal como también ha sido elaborada por la Corte Interamericana, exige que podamos conocer cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Para esos casos que parecen ser una especie de intermedio, ¿no? y que, como para todos los demás, tenemos que saber cuál es el umbral. Es también para esos casos una decisión política determinar cuál es el umbral que queremos para ese tipo de casos. Pero lo que no puede ser es que no se decida, o que cada juzgador más o menos haga según su conciencia. Bien, muchísimas gracias nuevamente al profesor Jordi Ferrer Beltrán por esta excelente intervención, rueda de preguntas, comentarios. Y en nombre del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la empresa y de la Asociación Internacional de Derecho Penal Grupo Peruano, le agradecemos infinitamente por su participación. Y también extendemos la gratitud a los colegas Pablo Talavera, Fernando Iberico y Ana Hurtado. Muchas gracias, profesor, por su tiempo tan valioso y especialmente estas horas de la noche en España. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Ha sido un placer y gracias a todos los que nos han seguido. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego, doctor Talavera. Hasta Carlos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, Ana, Pablo.